Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén, gloria a Dios. Mis amados hermanos, hoy les vengo a hablar sobre el tema: cuando la luz irrumpe en las tinieblas. Aleluya. ¿Alguna vez se han preguntado cuál fue el primer amanecer de la historia? ¿Cómo comenzó todo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quién estuvo allí para contarlo? Ningún científico, ningún historiador y ningún ser humano estuvo allí presente. Solo estaba Dios. Como vimos en enseñanzas anteriores, el libro de Génesis fue escrito por Moisés bajo la inspiración del Espíritu Santo. Moisés no escribió Génesis cuando era príncipe de Egipto. No lo escribió cuando tenía 40 años. Ni tampoco lo escribió cuando cuidaba ovejas en Madián. Lo escribió después de la liberación de Israel, cuando Dios estaba formando, preparando su nación santa. Aleluya. ¿Por qué comenzó Dios su revelación con el libro de Génesis? Por la sencilla razón, porque Israel había absorbido gran parte de la cultura egipcia. Durante 430 años, el pueblo vivió rodeado de dioses, templos y creencias idolátricas. Dios necesitaba renovar su manera de pensar y revelarle quién era el verdadero creador de todo. Aleluya. Génesis responde directamente a esa necesidad. Mientras los egipcios atribuían el origen del universo a deidades como Rat, Atum y Tat, dioses paganos de ellos, Dios responde con una declaración que derriba toda falsa creencia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo con esa frase, el Señor establece el fundamento de toda la revelación bíblica. Hay un solo Dios, uno solo, creador de todo cuanto existe. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Aleluya. Bendito es el Señor. La Biblia comienza con la palabra hebrea Berish, que significa en el principio. De hecho, los judíos no llaman al primer libro de la Biblia Génesis, sino Berish, porque toma como título las primeras palabras del libro. No es un detalle sin importancia. Dios pudo haber comenzado su revelación de muchas maneras, pero decidió hacerlo con un principio. Aleluya. Desde la primera palabra de la Biblia, Dios nos invita a mirar el origen de todas las cosas. La palabra Berish nos responde primero a la pregunta ¿cuándo?, sino que introduce el comienzo de la historia de la creación. Mas, sin embargo,
El énfasis del versículo no recae sobre una fecha, sino sobre Dios mismo. En el principio creó Dios. Aleluya. Mucho antes de que existiera el Nilo, al que los egipcios asociaban con su dios Hapi. Mucho antes de que brillara el sol, al que adoraban como Ra. Mucho antes de que la luna fuera venerada como Yosu. Y mucho antes de que el cielo fuera personificado en Nus y las estrellas se convirtieran en objetos de adoración, Dios ya era Dios. Aleluya. Mientras los hombres rendían culto a la creación, el único Dios verdadero ya reinaba sobre todo lo que un día llegaría a existir en la eternidad, desde la eternidad. Aleluya. Pero hay otra pregunta que merece nuestra atención. Si Dios comenzó su revelación con el principio de la creación, ¿por qué el primer acto registrado fue la aparición de la luz? ¿Por qué no comenzó creando al ser humano, los árboles, los mares o los animales? ¿Saben por qué? Porque antes de llenar la tierra de vida, Dios disipó las tinieblas. Antes de formar al hombre, Dios estableció la luz. Y antes de la vida, vino la luz. Aleluya. El libro de Génesis es una declaración contra toda la idolatría de Egipto. Moisés no estuvo presente en la creación. Fue Dios quien le reveló el origen de todas las cosas. Sin embargo, ese relato inspirado ha dado lugar a lo largo de los siglos a una pregunta que ha despertado la curiosidad y el interés de creyentes, historiadores y estudiosos. ¿Cuándo comenzó realmente el mundo? Aleluya. ¿Verdad que sí? La Biblia no nos da una fecha exacta. Por eso, a lo largo de los siglos, varios eruditos, doctores, cristianos, intentaron calcularla basándose en la genealogía bíblica. Quiero hacer una aclaración importante. Lo que veremos a continuación no constituye una doctrina bíblica, ni una verdad revelada por las Escrituras. Se trata de una reconstrucción cronológica elaborada por algunos estudiosos cristianos a partir de la genealogía y los datos históricos registrados en la Biblia. Aunque estos cálculos son de gran interés histórico, no poseen la misma autoridad que el texto inspirado y por tanto no deben de considerarse una enseñanza doctrinal. Solo nos ayuda a comprender cómo algunos creyentes intentaron responder con reverencia y dedicación a una pregunta que la Biblia no responde de manera explícita. Aleluya. Imagínense por un momento a un hombre que vivió hace casi 400 años, sin computadora, sin inteligencia artificial, sin programa de cronología, rodeado solamente de manuscritos, comparando cuidadosamente las edades de los patriarcas, los reinados de los reyes de Israel, de Judá, la fecha de los antiguos imperios y todos los datos históricos disponibles en su época. No es fácil, ¿verdad que sí? Eso no es fácil. Aquel hombre era James Ussher, que fue un arzobispo, teólogo, historiador y cronólogo inglés del siglo XVII. 1650
y 1654. Publicó en latín una extensa cronología de la historia antigua. Después de su muerte, la obra fue traducida al inglés en 1658 con el título The Annals of the World, los Anales del Mundo. Ussher estudió la genealogía bíblica, las edades de los patriarcas, los reinados de Israel y Judá, los imperios antiguos, calendario, fuentes históricas y datos astronómicos. Y como resultado de su reconstrucción, situó el comienzo de la creación en el año 404 a.C. Aleluya. Su cronología no fue una revelación divina, ni una doctrina de la iglesia. Tampoco fue un cálculo científico de la edad geológica de la Tierra. Fue una reconstrucción histórica elaborada con los conocimientos y documentos disponibles de su tiempo. Aleluya. Su obra merece respeto por su profundidad, disciplina e influencia histórica, pero sus conclusiones deben distinguirse claramente del texto inspirado de las Escrituras. Después de conocer el trabajo de James Ussher, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué Dios no reveló en las Escrituras la fecha exacta de la creación? La respuesta quizás sea más profunda de lo que imaginamos. Si Dios hubiese querido que conociéramos el día, el mes y el año exacto de la creación, simplemente lo hubiera dicho. ¿Verdad que sí? Porque Él conoce todas las cosas y pudo haberlo revelado con absoluta claridad. Sin embargo, decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque el propósito de Génesis nunca fue satisfacer nuestra curiosidad cronológica, sino revelar la identidad del Creador. Dios comenzó diciendo cuando creó. No. Dios no comenzó diciendo así, sino ¿quién fue que creó? Desde el primer versículo, la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Observen que Dios no empieza diciendo cuándo creó, sino quién creó. Dios no nos dejó una fecha para alimentar nuestra curiosidad. Nos dejó una revelación para transformar nuestra fe. Aleluya. Alabado sea el Señor. La pregunta más importante no es cuándo comenzó el mundo, sino quién le dio origen. Y Génesis responde esa pregunta desde su primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aleluya. Es interesante conocer cálculos históricos y estudiar el trabajo de hombres como James Ussher. Sin embargo, hay una pregunta aún más importante que todos debemos de hacernos. Más allá de cuando ocurrió el primer amanecer de la creación, cuando comenzó el nuevo amanecer en nuestras propias vidas. Un nuevo amanecer es como ejemplo, como cuando entramos en una habitación completamente oscura. Mientras reina la oscuridad, parece tener el control, pero basta con encender una sola luz para que las tinieblas comiencen a disiparse. La oscuridad nunca ha podido apagar la luz. Siempre la luz la que vence.
a la oscuridad. Así llegó Cristo a este mundo. El control es Dios, que dice, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó a Dios la luz de las tinieblas. Todos llegamos a los pies de Cristo, de la misma manera en que la tierra se encontraba en el principio, en tinieblas, desordenados y vacíos. Pero cuando la luz de Cristo irrumpe en nuestras tinieblas, comienza un nuevo amanecer en nuestra vida. Aleluya. Así como Dios habló en el principio, sea la luz, también un día habló a nuestros corazones, y donde había oscuridad, Él trajo luz. Donde había caos, Él estableció el orden, y donde no había esperanza, Él hizo nacer una nueva creación. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Aleluya. Gracias, mi Dios. Aleluya. Cada vez que la luz de Dios irrumpe en la vida de una persona, comienza una nueva historia en su vida. La Biblia está llena de personas cuyo nuevo amanecer comenzó el día en que la luz de Cristo irrumpió en sus tinieblas. Pero antes de contemplar la luz, entremos por un momento en sus historias. Intentemos mirar el mundo con sus ojos, sentir qué sintieron esas personas y comprender el peso que llevaban sobre sus hombros. Solo entonces podremos entender la grandeza de la transformación que produjo el encuentro con Jesús. Vamos a meternos en la historia. Aleluya. Imaginemos por aquel momento aquella mujer samaritana en el pozo. Como cada mañana caminaba hacia el pozo con un cántaro sobre sus hombros. Ella no iba al amanecer cuando la mañana estaba fresca. Y habían otras mujeres allí. No, ella esperaba justo al mediodía, cuando no había nadie, cuando el sol era más fuerte y el calor más intenso. ¿Por qué? Porque prefería soportar el calor del desierto ante las miradas, los murmullos y el rechazo de las gentes de Samaria. Ella había tenido 5 maridos y el hombre con quien vivía tampoco era su esposo. Su pasado la perseguía por donde quiera que ella iba. Su reputación estaba destruida. Tal vez pensó que nunca volvería a comenzar de nuevo. Para ella era todo difícil. Nadie la amaba. Y mucho menos ella pensó que Dios la estaba mirando. Pero aquel día, aleluya, aquel día junto al pozo, la luz del mundo irrumpió en su tiniebla y comenzó un nuevo amanecer. Aleluya, bendito es el Señor. Alabado sea Dios. Ahora te invito a entrar a la historia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico, pero profundamente solo. Tenía dinero, pero no tenía el respeto de su pueblo. Cada moneda que ganaba aumentaba su fortuna, pero también aumentaba el desprecio de quienes lo rodeaban. Nadie quería sentarse a la mesa con él. Nadie lo llamaba hermano. Hasta que un día levantó la mirada Jesús y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y aquella luz verdadera que alumbraba desde el principio entró en la casa de un hombre pescador y lo transformó
y tuvo un nuevo comienzo. Aleluya. Ahora caminemos. Te invito a caminar por los sepulcros de Gadara. Allí vive un hombre que hace tiempo dejó de ser dueño de sí mismo. Y su hogar ya no era una casa cómoda, caliente, con sus familiares, sino que su hogar se había convertido en las tumbas frías de un cementerio, alejado de amigos, de familiares. En su voz ya no expresan sus pensamientos, sino el tormento que lleva adentro el endemoniado de Gadara. Y cuando las personas se le acercaban, no era para visitarlo, no era para bendecirlo, ni darle comida, ni zapatos, ni ropa. Era para atarlo más a su realidad, era para encadenarlo más. Aquel hombre no tenía cómo salir de aquella situación. Tal vez estaba herido, sucio, maloliente y bien despreciado. Hasta que un día la luz llegó a aquel lugar de muerte y comenzó un nuevo amanecer en su vida. Vamos a Betania. Ven conmigo. Entremos a la casa de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesús. Lázaro enfermó. Sus hermanas le enviaron un mensaje urgente a Jesús, convencida de que si él llegaba a tiempo, todo se resolvería. Pero Jesús no vino cuando ellos esperaban. Pasaron las horas, luego los días. Lázaro murió. Su familia preparó su cuerpo conforme a las culturas y a la costumbre de la época. Lo envolvieron en lienzo, realizaron los ritos funerarios, lo colocaron en un sepulcro y sellaron la entrada de la tumba con una gran piedra. Cuando Jesús llegó, ya habían transcurrido 4 días de su entierro. Marta, su hermana, le dijo: Señor, ya hiede. Si tú estuviese aquí, si hubiese venido antes. Aleluya. Para Marta y todos sus familiares y amigos, ya la historia de Lázaro había terminado. La esperanza estaba enterrada junto con Lázaro. Pero fue precisamente allí donde el hombre ya no podía hacer nada, donde la luz irrumpió en las tinieblas. Jesús no llegó tarde, llegó en el momento en que nadie pudiera atribuir al milagro a una casualidad. Y frente a un sepulcro sellado, una esperanza muerta y un cuerpo en descomposición, la luz habló: Lázaro, ven fuera. Y la muerte tuvo que obedecer a aquel que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que había hecho fue hecho. Porque en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Alabado sea el Señor. Te invito a que entres conmigo por un momento. Vamos a Capernaum. Vamos allí a ver a Pedro. Pedro era un pescador de Galilea. No había estudiado en las grandes escuelas rabínicas de Jerusalén. Era un hombre sencillo, impulsivo y de un carácter fuerte. Un día Jesús pasó junto al mar y lo llamó. Desde entonces, Pedro fue testigo de milagros extraordinarios.
Vio caminar a Jesús sobre las aguas. Presenció la resurrección de Lázaro. Estuvo en el monte de la transfiguración. Escuchó enseñanza que ningún otro maestro había pronunciado. Incluso llegó a declarar: tú eres el Hijo de Dios. El Hijo del Dios viviente, el Cristo. Pero llegó la noche más oscura de su vida. Cuando arrestaron a Jesús, el miedo venció su valentía. El hombre que horas antes había prometido morir con su maestro, terminó negándolo 3 veces delante de personas que ni siquiera representaban una amenaza militar. Entonces cantó el gallo. Pedro recordó las palabras de Jesús y salió fuera llorando amargamente. En aquel momento todo parecía haber terminado. Las tinieblas aparentemente parecían que habían vencido. Pero la historia de Pedro no terminó con el canto de un gallo. Terminó con una tumba vacía y un Salvador resucitado que volvió a buscarlo para restaurarlo. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Aleluya. Pedro representa hoy en día a aquellos creyentes que aman sinceramente a Jesús, pero que en algún momento fueron vencidos por el miedo, el fracaso o la culpa. Pero cuando la luz irrumpe en su noche más oscura, comienza un nuevo amanecer. Aleluya. Aleluya. Ahora entremos en una de las historias más impresionantes del Nuevo Testamento. Saulo de Tarso. Que a diferencia de Pedro, Saulo no era un pescador. Era un hombre extraordinariamente preparado. Había estudiado en Jerusalén bajo la dirección de Gamaliel, uno de los maestros más respetados del judaísmo. Era fariseo, conocía profundamente la ley de Moisés y estaba convencido de que defendía la causa de Dios. Pero su conocimiento no iluminaba su corazón. Mientras creía servir al Señor, perseguía a los discípulos de Cristo. Estuvo presente cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, fue apedreado y aprobó su muerte. Saulo entraba en las casas, arrestaba a hombres y mujeres y lo llevaba a prisión. Respiraba amenaza y muerte contra la iglesia. Su celo era sincero, pero estaba dirigido en la dirección equivocada. Entonces ocurrió lo inesperado. Caminando a Damasco, una luz más brillante que el sol lo envolvió. Y aquel hombre que pensaba verlo todo con claridad, descubrió que estaba espiritualmente ciego e ignorante de quién era aquel Jesús que proclamaban como Mesías y que él tanto perseguía. Cuando la luz de Cristo irrumpió en sus tinieblas, comenzó el nuevo amanecer de su vida. El fariseo perseguidor, blasfemo y el enemigo más feroz de aquel tiempo de la iglesia primitiva, se transformó de Saulo a Pablo de Tarso, apóstol de los gentiles y en uno de los más grandes defensores del cristianismo. Aleluya. Saulo representa hoy en día a quienes creen servir a Dios, pero viven combatiendo la verdad por ignorancia, orgullo o un celo mal dirigido. Las tinieblas de la persona pueden formar muchas formas
Repito, las tinieblas en la vida de las personas pueden tomar muchas formas. En Pedro se manifestaron como el miedo, el fracaso y la culpa. En Saulo como el orgullo religioso y un celo mal dirigido que lo llevó a combatir al Dios que creía servir. En la mujer samaritana como el peso del rechazo, la vergüenza y un corazón sediento de amor. En Zaqueo como el intento de llenar con riqueza el vacío de su alma. En el endemoniado Garademo como una profunda esclavitud espiritual. O como la situación que parece definitivamente perdida, como la que estaba Lázaro. Pero en todo ello ocurrió lo mismo. Cuando la luz de Cristo irrumpió en sus tinieblas, comenzó un nuevo amanecer. Aleluya. Las tinieblas cambian de rostro, pero la luz de Cristo siempre produce el mismo resultado, una vida nueva, transformada. Hoy esa misma luz sigue brillando y hoy esa misma luz está aquí. No importa si tu tinieblas se llaman miedo, culpa, rechazo, orgullo, soledad, adicción, vacío o desesperanza. La luz de Cristo tiene el poder para disipar todo tipo de oscuridad. Porque cuando esa luz irrumpe en las tinieblas, comienza un nuevo amanecer. Si hoy quieres que ese nuevo amanecer también comience en tu vida, te invito a hacer esta oración conmigo. Alabado sea el Señor. Repites detrás de mí. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Te prometo serte fiel y justo. Gracias, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, hoy hay una gran fiesta en los cielos, porque un alma acaba de arrepentir y en un alma acaba de venir la luz. Que sea la luz en tu vida. Shalom, shalom. Bendiciones. Cristo viene pronto.